no de su programa, vamos a tratar de desarrollar lo que es los objetivos específicos y generales. Y entrando en el tema, es importante saber que el tronco encefálico es una estructura anatómica que se encuentra entre el cerebro y la médula espinal y en un centro con una estructura que permite el paso de información, integra información, ¿okay? Y es muy importante porque da origen a los últimos 10 nervios craneales. Y algo también importante que es el control de la conciencia. Como ustedes ven aquí, esto es una foto vista anterior, ¿okay? Que quitamos un poquito el lóbulo temporal de aquel lado. Y vamos a hablar del tronco encefálico, que es una estructura anatómica que aproximadamente tiene 7 centímetros, pesa 16 gramos, y tiene un diámetro que depende de donde lo veas, puede de 2 a 3.8 centímetros. Esta es una foto que puedes ver y estamos viendo el tronco, la cara anterior del tronco encefálico. Vemos su borde superior que vendría siendo, que vamos a explicar más grande, que es el encéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Teniendo en cuenta las orígenes de sus últimos 10 nervios craneales, aquí tenemos el nervio oculomotor, aquí está saliendo el troquial, el trigémino, que vamos a hablar más adelante, que nace a nivel del puente, en este surco que se llama surco bulbopontino, donde nace en el medial lateral el sexto nervio, séptimo y octavo nervio. Y lo que es el tronco en el bulbo encefálico, que estamos viendo aquí, la salida del hipogloso, que sería esto, glosofaringio bajo y accesorio. Entonces, ¿dónde se ubica el tronco encefálico? El tronco encefálico se ubica en la fosa craneal posterior. Si se recuerda de anatomía, cuando vieron anatomía 1 de la fosa craneal, tenemos tres fosas craneales. Tenemos una fosa craneal anterior que va a estar dividida, nuestro límite posterior a esa fosa craneal posterior va a ser el ala menor, el borde del ala menor del esfenoide. Entonces todo esto es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, que va ubicada en el ala menor del esfenoide, este borde, el borde superior que vemos aquí, el peñasco, y lo que es la clinoide posterior del esfenoide. Esta es nuestra fosa temporal media. Y la fosa craneal posterior, que va a estar dada por ese reborde, ¿okay? Del peñasco, el borde posterior de la clinoides, que viene siendo del esfenoides, y está ubicado en este hueso occipital. Entonces, el tronco encefálico se ubica en la parte medial anterior de la fosa craneal posterior. Ese es nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior nos va a estar dado, uno por las piernas del cerebelo, ¿okay? Que limita esa fosa craneal. Está por delante del cerebelo y por detrás de este hueso que se llama clítoris. ¿Sí? Entonces, el tronco encefálico lo podemos dividir en 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El límite superior tiene un límite superior y un límite inferior. Nuestro límite superior va a estar dado en una línea que pasa tangencial entre los cuerpos mamilares, que tienden a ser esta línea que vemos aquí. Estos son los cuerpos mamilares, hasta la glándula pineal. Ese es nuestro límite superior del tronco encefálico. Y el límite inferior va a estar dado por la decusación de las pirámides o por la mano. Podemos dividir, como ustedes vieron etiológicamente, el tronco encefálico en 3 porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esto es una foto, un corte sagital, y tú estás viendo aquí que viene siendo entonces el mesencéfalo, el puente y bulbo raquídeo. Esto es una foto 3D donde hacemos un corte y tienes representado unas vías o una imagen en azul y otra en rojo. Eso representa los núcleos. Y le pongo esta foto para que ustedes entiendan que muchas veces, como pueden ver en el núcleo azul, son un
grupo nuclear que se continúa y puede ir cambiando de nombre en algunos segmentos de los nervios, cambia de nombre, pero si tú lo ves internamente es el mismo, a veces son los mismos núcleos que cambian del corte o segmentos que hacemos de los segmentos a nivel de bulbo, puente o mesencéfalo. Y los rojos vienen siendo los núcleos motores. Este que ves en azul, ves que representa, y va saliendo hacia adelante, este representa el nervio trigémino. Y ves que tiene un núcleo que va hacia arriba, uno que se encuentra en el puente y uno que se da a nivel del bulbo. Entonces, los núcleos muchas veces se llaman de acuerdo a su ubicación. Y vamos a ir evaluando de que vamos avanzando. Entonces, vamos a hablar del bulbo, la porción más caudal y del tronco encefálico. Su origen embriológico, como ustedes vieron, está en el tronco encéfalo, de una configuración de 4 caras y da origen a los últimos nervios craneales. ¿Okay? Que vendría siendo el noveno, el décimo, el onceavo, el decimoprimero y el decimosegundo. Aquí están viendo la misma foto que vimos al principio y vamos a delimitar. Tiene un límite superior que está dado por ese surco bulbo continuo, ¿okay? Y límite inferior que va a estar dado por la devolución de las pirámides. Dado el origen aparente, cuando tú ves la configuración externa, vemos el origen aparente de los nervios craneales. Cuando hablamos de la configuración interna, los cortes, vemos el origen real de estos nervios. Y eso es importante saberlo, porque pregunta a veces cuál es el origen real que está formado por varios núcleos, o cuál es el origen aparente, de dónde sale este nervio. Y después a dónde se dirige, que a medida que vayamos viendo la neuroanatomía, la neuroanatomía funcional, vamos viendo que estos nervios tienen una función y lo vamos a desarrollar de las siguientes unidades. Entonces, como ustedes ven aquí, y volvemos a ver este corte, vemos el bulbo, la alveola oblonga, entonces tenemos, fíjense que aquí se mantiene esta fisura anterior, como si se acuerdan que la alveola espinal teníamos una fisura anterior, una fisura posterior y unos surcos. Esta configuración en el bulbo se parece sobre todo a la configuración anterior. Y quiero que eso lo entiendan porque cuando uno va estudiando la configuración interna, y se acuerdan de la alveola espinal, que teníamos el astra, tenemos unos cordones anteriores, laterales y posteriores, esa información que viene por esos cordones se va a ir distribuyendo. Y eso tiene un significado. ¿Okay? Pero aquí a diferencia, vemos esto que se llama pirámides, y es donde baja esa información somática o el tráctico córtico espinal que ustedes vieron lateral a nivel de la zona espinal, y aquí es donde tú ves, y por eso es el límite inferior donde se cruzan esos córticos espinales, ese asco espinal, y ya lo vamos a ver en la configuración interna. Tenemos esta eminencia que vemos aquí lateral, que viene hacia la oliva, y vemos que hay nervios que salen por delante de la oliva y hay nervios que salen por detrás. Y si ustedes ven, el nervio que nace por delante de la oliva, ese es el nervio hipogloso, entonces este es el origen aparente, el nervio hipogloso está por delante de la oliva. Y por detrás de la oliva, o por el surco posterolateral, salen el resto de los nervios que vendrían haciendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, si vamos de abajo hacia arriba, vendría siendo el gloso faríngeo, el vago y el accesorio. ¿Sí? Aquí está otra foto representativa viendo el corte anterior, donde tú ves aquí, esto a nivel del dedo espinal se mantiene y aquí se pierde esa fisura. Esa pérdida de fisura es por la deposición de las pirámides. ¿Ok? Vemos igual la imagen donde estamos viendo la salida del hipogloso, y aquí en una cara lateral vemos noveno, onceavo y décimo. ¿Sí? Aquí estamos viendo la cara lateral y vemos estas dilataciones que vemos aquí que representan, después se acuerdan cuando veía la alveola espinal tenía en la parte posterior venía lo que era esas dilataciones que era el fascículo posterior o el cordón posterior, donde venía esa información propioceptiva, epicrítica, que venía gracias al cuneiforme. Esas expansiones siguen a nivel del tronco encefálico y se empiezan a ir más al lateral para formar lo que llamamos, por su distribución, dan el límite inferior de la fosa broncoidea, que es lo que estamos viendo aquí. Esto vendría siendo dilatación del gases y del cuneiforme.
pero que persiste, tiene la misma estructura anatómica que viene ascendiendo de la médula espinal. Y si hacemos un corte a nivel de esa decusación de las pirámides, acá tenemos una foto que vemos un corte transversal, y ves esto que estamos viendo, donde se pierde esa fisura anterior que estábamos viendo en la configuración externa. Esto es lo que representa lo que llaman la decusación de las pirámides, que no es más que esa información somática, ¿okay?, que va descendiendo y se entrecruza para ir a la parte contralateral de la médula y formar lo que llaman el haz corticoespinal lateral, ¿sí? Se dice que el 90% de estas fibras cruzan aquí, el 10% restante resisten y forman lo que es el haz corticoespinal anterior. Y como ven, aquí lateralmente se puede observar esto que vemos en azul clarito, que son las fibras espinocerebrosa anterior y posterior que vienen ascendiendo en la médula espinal y van a buscar el cerebelo. El haz espinotalámico más medial, ¿ok? Y aquí atrás que vemos el núcleo espinal de nervio trigémino, que es lo que yo le había mostrado en la foto 3D. Habíamos visto los núcleos del nervio trigémino sensitivo, nervio espinal, uno continuo, uno encefálico. Aquí es donde se empieza a ver ese núcleo espinal de nervio trigémino que empieza a subir. Y esto que vemos aquí atrás representa el núcleo cuneiforme grasa, que en un corte más arriba, que vamos a ver a continuación, se decusa, ¿okay?, que esa protuberancia que vamos a ver, se decusa esa información que viene de la médula espinal para formar lo que se llama el disco medial. Si ustedes vieron médula espinal, ustedes vieron que había en la configuración interna, digamos, con una deformación termoalgésica que se decusaba prácticamente cuando entra, o 2 segmentos por arriba. En cambio, la proprioceptiva epicrítica discriminativa no se decusa en la médula espinal, sino se decusa a nivel del tronco encefálico. Entonces, eso es una diferencia que es importante saberlo, porque clínicamente tú pudieras tener una sintomatología, si tienes una sección a nivel de la médula espinal, ¿cómo vas a tener la sensibilidad epicrítica y otra? Y cómo está la termoalgésica o la del dolor. Entonces, es importante saber esto, porque tú puedes decir a qué nivel está la lesión. Eso está a nivel de médula espinal. No, es que si tiene afectado los dos del mismo lado, eso debe estar más arriba. ¿Será que está a nivel del tronco encefálico? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es la importancia cuando ustedes vean la citología de neurología. Y es importante aprenderse estas cosas pequeñas, que las diferencias que les puedan ayudar a ustedes cuando vayan a ver esa neurología neurológica. Ustedes pueden decir, esa lesión está a tal nivel. Entonces, sensitivamente ya sabemos que hay 2 sitios donde se pueden decusar y nos pueden dar clínica diferencia. ¿Ok? En esta misma imagen, vemos hacia adelante las pirámides, esas que llevan información, ¿ok?, somática. Empezamos a ver la oliva, ¿ok?, el núcleo olivar inferior, y como ustedes ven aquí, esto que están aquí, que son los núcleos, empieza a verse ese núcleo. Recuerden que son varias raicillas que vieron en la foto 3D, si no se acuerdan, de la cara anterior. Fíjense, son varias raicillas de nervio hipogloso que salen, o sea, que son un núcleo. Es como un conglomerado de núcleo que va, depende del corte, tú puedes ver el núcleo de nervio hipogloso a diferentes niveles. Entonces aquí, en ese corte más abajo, ves como ese núcleo, pues sí, sale una raicilla. Y la unión de varias raicillas va a formar ese nervio hipogloso. Y aquí ves la salida de la raíz. Ya empezamos a ver otro nervio cranial o parte del nervio, que es la raíz del nervio espinal accesorio. Entonces, aquí persiste, fíjense, el núcleo espinal del nervio trigémino no se ve y tiene importancia porque ya vamos a ver cuando hablemos de cómo se forman el origen real de esos nervios que forman el tronco encefálico. Entonces aquí tenemos el nervio accesorio, que es un nervio motor, ¿ok?, pero tiene un motor parasimpático y un motor somático. Y eso les gusta preguntarme en el examen. Entonces, el núcleo vivo es la porción parasimpática motora y tenemos el núcleo espinal, ¿okay?, que forma la porción somática, que inerva el esternocleidomastoideo.
a nivel, ahora entonces ya sabemos el origen real del nervio autónomo está formado por dos núcleos. El núcleo vivo y el núcleo final. ¿Ok? ¿Sí? Si hacemos un corte más arriba, vamos a buscar ahora, vamos a empezar a ver los otros nervios y empezamos a ver aquí el mismo núcleo que habíamos visto anteriormente, que es el hipoglosal. Tenemos el olivo un poquito más grande, el núcleo lineal un poquito más grande, ¿ok? Y vemos aquí que hay varios núcleos que están saliendo nuevos, que no estaba antes. El dorsal del nervio vago, el amigo. Entonces, y vamos a empezar a formar este nervio, y ese sería el origen, que ya vamos a mostrarles una foto más esquemática del origen real de ese nervio. ¿Ok? Y fíjense que persiste todavía, aquí se empieza a ver entre los pedúnculos cerebrosos, y aquí esto que está aquí, que vendría siendo el extracto espinocerebroso, empieza a subir, y recuerda que el espino cerebroso va de las médulas espinales del cerebro. Si empiezas a ver aquí los pedúnculos cerebrales y se empieza a perder es porque entra en el cerebro, lleva esa información al cerebro. Los tractos tienen el nombre de dónde a dónde van. Entonces es importante que a partir de aquí hacia arriba no vas a ver el espino cerebroso. Si estamos en puente se pierde. ¿Ok? Y empezamos a ver los núcleos vestibulares en la porción posterior. Y empezamos a ver esta apertura posterior, que este corte que empezamos a ver que es la fosa rotulea, ¿okay? O piso del cuarto ventrículo. Aquí está una foto histológica o un corte donde vemos muy bien el núcleo lineal superior. Aquí debería ser esto que está, la atención nos permite ver que es el disco medial, recuerden la porción propioceptiva, que puede ser el disco medial. Hacia adelante están las claves y hacia atrás empezamos a ver los núcleos. El núcleo del hipoglosal, el núcleo dorsal del nervio vago, el núcleo del tracto solitario, ¿okay? Que son núcleos importantes para formar nuestros nervios craneales. Entonces, aquí en esta foto esquemática vamos a ver el origen real del nervio hipoglosal, núcleo motor, ¿ok? Y trabajamos por ese núcleo más medial, que está por detrás del fascículo longitudinal medial y del disco medial. ¿Sí? Y aquí pongo esta foto, y usualmente pongo esta foto en las dos porque se parecen mucho, ¿ok? Este es uno donde está el gloso amarillo y otro donde está el nervio vago, porque comparten prácticamente el origen real algunos núcleos. Entonces, esto es lo que puede hacerlo diferente y es lo que usualmente gusta a los profesionales enfrentar, la diferencia de estos núcleos, porque se parecen y tienen que confundir. Entonces, como ven, hay dos núcleos motores y dos núcleos sensitivos. O sea, están formados por cuatro núcleos. Si vemos vamos al glosofaringio, que está formado por el núcleo salivar inferior, que es el núcleo dorsal, ¿okay? Y un núcleo motor anterior, que está formado por el núcleo ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un núcleo motor que es parasimpático y uno somático. Igualito pasa cuando vamos al nervio vago, pasa lo mismo. Tenemos un núcleo parasimpático dorsal que tiene el nombre núcleo dorsal del nervio vago. La diferencia aquí que cambia es que este dorsal del nervio vago y aquí se llama salivar inferior. Pero el resto de lo demás se parece. La parte motora somática va a estar dada por nuestro núcleo vivo y la parte sensitiva que está dividida en dos. Uno va a estar dado por el nervio trigémino, ¿okay? Por eso el núcleo que es la espinal del nervio trigémino, el núcleo espinal del nervio trigémino, y por el núcleo del tracto solitario. Entonces, cuando le pregunten cuál es el origen o la diferencia entre el origen real del nervio vago y el nervio glosofaringio, pues recordarse que está formado por cuatro núcleos y lo que tiene que, si se lo saben y lo aprenden, la diferencia son los núcleos que uno es la salivar inferior, pero el otro que es el dorsal del nervio vago. ¿Sí? Seguimos hacia arriba y vamos hacia el puente. ¿Okay? Y el puente es la estructura más voluminosa del mesencéfalo, ¿ok? Y tiene esa forma de puente porque hay fibras que conectan lo que viene bajando, lo que viene subiendo con el cerebro. Entonces, por eso hace el volumen o esa prominencia que uno ve en el puente.
Entonces, el límite superior está dado por un surco bulbo, que es el puente del bordo mesencefálico, y el inferior por ese surco bulbo continuo. Tiene usualmente, cuando ves el puente y lo ves en esta fotito, tiene como una impresión. Esa impresión que ves en el puente es porque delante de esa, usualmente está la arteria basilar y hace como esa impresión que cuando vayan a ver la estructura anatómica. Da origen al nervio trigémino, al abducen, al facial y al vestíbulo coclear. Tiene una cara anterior, una lateral y una posterior, y importante anatómica, porque la parte posterior no la vamos a ver en la fosa rhomboidea. ¿Okay? Y el origen aparente de estos nervios, la gran mayoría nacen en el surco bulbo pontino, que de medial lateral tenemos aquí el abducen, que vendría siendo el facial, ¿okay? Y el vestíbulo coclear. Y en la cara lateral del puente nace un nervio bien grande y gordo que vendría siendo el trigémino. ¿Okay? Mira, aquí vemos a la cara posterior, y está apuntando de la cara posterior de la fosa rhomboidea. ¿Okay? En esa fosa rhomboidea está lo que llamamos el cuarto ventricular, un sitio donde está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y esto que estamos viendo, esta fosa rhomboidea, representa el piso del cuarto ventricular. Tiene una estructura anatómica importante. Este piso rombo está dividido, ¿okay? Como le había dicho, antes de hablar de eso, por una línea que viene, una línea de tangencial que pasando por el surco bulbo continuo, nos divide la fosa rhomboidea en dos, una porción superior y una porción inferior, o triángulo inferior. ¿Okay? La porción inferior viene siendo parte de la posterior del bulbo de la médula lobulada y la parte superior del cuerpo. ¿Okay? Entonces, si vemos la parte del triángulo inferior, tenemos dos triángulos importantes. Tenemos el triángulo del nervio vago y el triángulo del nervio poroso. Si ustedes se acuerdan, el núcleo del nervio poroso estaba medial. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves el bulbo, lo van a ver en la práctica, ahora esta es excrescencia. Esa excrescencia que viene dando aquí medialmente representa que ahí está el núcleo. Si tú cortas ahí, vas a encontrar el núcleo del nervio poroso. Y hacia el lateral forma otro triángulo que viene dado por el triángulo del nervio vago, que es este que está marcado aquí. ¿Sí? Incluso entonces en verde viene dado el poroso y el vago. Y vemos estas estrellas, se llaman estrellas nebulares, que nacen de medial lateral y se comunican con la parte vestibular. Cuando vemos, bueno, no les dije, pero vamos a mencionar aquí esta fosa rhomboidea, cuáles son los límites, que lo limitan. Arriba, los pedúnculos cerebrales superiores, lateral, pedúnculo cerebral medio e inferior, pedúnculo cerebral medio. Eso es lo que lo limita completamente. ¿Okay? En este triángulo vulvar, vamos a ver una excrescencia redondita que lo llamamos folículo facial. ¿Okay? Se llama folículo porque casualmente ya van a ver en el corte cómo está un núcleo y las ramas del nervio facial pasan por detrás de ese núcleo y dan esas fibras que tienen ese abultamiento que vemos en la parte posterior. ¿Okay? Tenemos entonces el folículo facial, la eminencia media que viene a esto, y el lóbulo cerúleo que está rico en serotonina. Y esto que viene siendo el triángulo de color verde, que es los triángulos vestibulares, donde se encuentran los núcleos vestibulares. ¿Okay? Mira, aquí está una foto 3D, la misma foto 3D, entonces esta parte de la misma foto que se la voy mostrando para ir explicando. Aquí vemos el núcleo, y esta foto se la muestro porque ven el núcleo del nervio facial. ¿Okay? Ese núcleo manda sus fibras que van hacia atrás y pasa por detrás del núcleo acústico. Y esas fibras, cuando pasan, hace ese momento de volumen y es lo que representa el folículo facial. ¿Sí? Aquí una foto
con un corte prácticamente transversal, pero también tiene algo de 3D, porque esta porción anterior es como estás viendo el puente por delante, pero por delante arriba. Si no cortado el puente, verás mostrado. Entonces, verás estructuras importantes que vemos aquí. Uno, bueno, este núcleo, que es el núcleo del nervio facial, que va a salir, va a pasar por detrás de estas fibras y sale, ¿ok? Y este núcleo que es el núcleo accusa. Si ustedes ven aquí, ¿cómo podemos saber que uno es otro? En esta de figura, bueno, esta línea negra que sabemos que de manera lateral sale los nervios, y si buscamos aquí, lateralmente sale el facial hacia su núcleo. A pesar que el núcleo es más lateral que la tusa, estas raíces nerviosas salen lateral a las raíces de la tusa. ¿Sí? Podemos evidenciar aquí los pedúnculos cerebrosos inferiores, pedúnculos cerebrosos superiores, e esto que está aquí, este espacio representa lo que es el cuarto ventrículo, el fascículo longitudinal medial, que vamos a hablar más adelante, y esto que estoy viendo aquí, y este corte, es una representación gráfica, que lo que quiere decir que hay fibras que vienen bajas que se entienden de la corteza hacia la médula espinal, y otras fibras que las atraviesan. Entonces, estos fascículos que se llaman córticos espinales van longitudinalmente entre las fibras que se conectan hacia el cerebro, van transversales. Por eso es esa foto que ustedes ven aquí. Aquí un diagrama para explicar. Hay fibras que vienen de la parte córtico-espinal que se tienen que comunicar. Cuando veamos la parte funcional motora, el cerebro regula nuestros movimientos. Entonces, muchas fibras corticales hacen sinapsis, ¿ok? Y van y envían aferentes hacia el cerebro para regular nuestro movimiento. Y eso es lo que representa estos fascículos corticoespinales. En el fascículo corticoespinal hay unas fibras que van hacia al cerebro por los pedúnculos cerebrales para comunicarse y dar esa información. Es importante, como ustedes ven aquí, que a partir de aquí dividimos al puente del mesencéfalo un tegmento y una base anterior, y el tegmento filogenéticamente es la parte más antigua. Entonces, si hay una lesión a nivel del tegmento y afecta más del 25%, afecta una sustancia que se llama la sustancia reticular y puede afectar la conciencia del paciente. El paciente cae en coma. ¿Sí? Y un corte transversal del puente, que parece como, si ustedes lo ven aquí y se guardan histología, parece como fibras musculares, en esta parte anterior, ¿no? Va de un lado para otro. Pero no, son así que van de un lado hacia el otro y van a comunicarse. ¿Okay? Como ustedes ven aquí, vemos arterialmente el fascículo longitudinal. ¿Okay? Aquí ven la apertura posterior de lo que sería el cuarto ventrículo, y vemos como los lemniscos, que se acuerdan que el lemnisco medial en el mesencéfalo estaba medial, aquí se cambian de posición y se ponen más lateral, y así continúa y se va haciendo después lateral y posterior para llegar hacia arriba, hacia el mesencéfalo. Entonces, bueno, a pesar de que esta es una porción más grande, que tiene varios nervios reales, creo que el origen real de estos nervios es un origen más sencillo, ¿ok? Porque prácticamente son nervios motores. Tenemos a la puse como un nervio motor puro, el nervio facial, que tiene una porción motora y algo sensitiva, ¿okay? Y el nervio trigémino, que nace de sus tres, aquí vemos en este corte del lado izquierdo que nace de sus tres porciones, mesencefálica, continua, pero como estamos a nivel del puente, vemos nada más la parte continua y ese núcleo que venía de abajo hacia arriba, que era el tracto espinal del nervio trigémino. Entonces, seguimos. Entonces, la porción mesencefálica es la porción más superior, ¿ok? Del mesencéfalo, el tronco encefálico, perdón, da origen a los últimos dos nervios craneales, también tiene cuatro caras, y aquí volvemos a nuestra figura del principio. Aquí vemos nuestro mesencéfalo y vemos el origen aparente.
de este nervio que vendría haciendo ya El oculomotor, y uno que viene atrás, que es el único nervio del tronco encefálico que hace la parte posterior, que va a ser el troclear, cuarto, patético, tiene diferentes nombres. Aquí viendo la cara posterior, y ustedes ven, en la cara posterior tiene el mesencéfalo, una estructura importante, son los colículos superiores e inferiores, y por debajo de ese colículo hay una continuación de una tela, ¿okay?, que se llama velo, y por detrás del colículo inferior y ese velo nace el origen aparente del nervio troclear. Tiene una característica este nervio troclear, igual que el facial, que es lo único que pasa por detrás del núcleo. El nervio, cuando hacemos en este corte, hacemos un corte a nivel del colículo inferior, donde es el origen, vamos a ver el núcleo del troclear, podemos evidenciar que ese núcleo sale las fibras, pero estas fibras se difusan y salen por la cara posterior y de paso sale al lado contrario. ¿Okay? Este es el único nervio que sale así. Tiene dos nervios raros. Este pasa por una cerrada vuelta. Pero este, ¿sí? Esto que tenemos aquí adelante, viene siendo la deposición de los pedúnculos. Y vemos esto que está aquí, ¿okay?, que es el haz corticoespinal que llamamos pie o pirámide, que viene descendiendo de la corteza. Fíjense que está bien separado, y después se une y el bulbo raquídeo está prácticamente unidos, ¿sí? Donde van las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares, nucleares porque van los núcleos motores del tronco encefálico, y de ahí van hacia su origen del núcleo que nace. Vemos aquí hacia adelante la posición. Vamos a poner esta foto más grande. Esta es la misma foto, sí. Entonces, donde vemos que se empieza a ver una cosa que se llama la sustancia negra, ¿ok? Y debería estar aquí, que debería ser el lemnico. Aquí adelante, detrás de la sustancia negra, está ese lemnico medial, que se empieza, está justamente detrás de esa sustancia negra. La sustancia negra es una sustancia muy importante en la parte neurológica, una sustancia que tiene mucha dopamina, y cuando vemos la enfermedad de Parkinson, es donde la razón por la cual se empieza la enfermedad de Parkinson es por pérdida de esa sustancia. ¿Okay? Esa sustancia negra que viene una sustancia compacta, una no compacta, y tiene una función, porque ya la parte oxidativa. ¿Sí? Aquí, como vemos, la defusación de los pedúnculos cerebrales superiores, estamos observando aquí el lemnico medial, y aquí vemos el núcleo motor, ¿okay?, del nervio troclear. Estos fascículos que ustedes vieron que salen fascículos longitudinales, que se ven en el encéfalo y se ve en el puente, es una conexión, ¿okay?, que hay entre los núcleos motores del nervio, que vamos, cuando veamos la mirada, donde empecemos a ver la parte visual y la parte motora visual, tiene importancia clínica, porque eso le comunica los nervios trocleares o los motores con el abductor. O sea, es una comunicación interna que existe entre esos nervios para poder decidir hacia dónde se dirige el ojo. Por eso el ojo, cuando viene hacia el lado izquierdo, el abductor, que es el nervio que permite que el recto lateral se contraiga, no se contraigan los dos abductores al mismo tiempo, no es que ves así, sino cuando se va a contraer a su lado, a través de ese fascículo longitudinal, se comunica con el tercer y el cuarto nervio para poder hacer el movimiento en conjunto. Y si hay una lesión ahí, pudieras tener una lesión de los movimientos oculares, y eso tiene importancia. ¿Okay? También tenemos el mesencéfalo, lo dividimos igual en un techo, un segmento que tiene cada abundante sustancia reticular, ¿okay?, y el pie del pedúnculo. Si hacemos un corte más arriba, en el colículo superior, ¿okay?, recuerden que los colículos, cuando hablamos de formación cognitiva, podemos ver entonces el origen real del nervio oculomotor.
El óculo motor aquí no sale, pero tiene dos núcleos, un núcleo también parasimpático llamado Benjamin, ¿okay? Y el núcleo motor puro. ¿Okay? Ese núcleo se forma por delante del acueducto, ¿okay? Y se dirigen esas fibras, se dirigen hacia adelante, atravesando esta sustancia que vemos aquí que se llama núcleo rojo, que tiene, cuando veamos sistema extrapiramidal, esa es la función que tiene el movimiento. ¿Okay? Y nace entre los dos pedúnculos. La configuración prácticamente del corte inferior y el corte superior es prácticamente igual, la diferencia en lo que observan. Observan el núcleo del óculo motor está en la parte superior, vemos el núcleo rojo, que abajo usualmente no se ve, sino se ve más la demostración de los pedúnculos cerebrales. Y ven, como ven aquí, se pone lateral, es el menisco medial y el menisco espinal. O sea, todo se pone lateral para subir e integrarse y tener un espacio que vamos a ver. Y en la parte posterior, que habíamos visto, que los folículos superiores e inferiores, me parece que los folículos, uno lleva información auditiva y otro auditiva. ¿Cuál es cuál? Entonces es un cuadrito que, si se lo aprende, me va a ayudar mucho a sintetizar la función de los núcleos. Como ustedes ven aquí, la localización de los núcleos. Tenemos núcleos somáticos, motores braquiales, motores viscerales, motores sensitivos, generales, especializados. Bueno, y esto es algo que, como cuesta a veces entender, a veces puede ser la pregunta del examen. ¿Okay? Es importante entender este cuadro, verlo en el dibujito, en el corte, es más fácil. Y después de ir a este cuadro, se le va a grabar mejor. ¿Cómo está irrigado el tronco encefálico? La irrigación del tronco encefálico está prácticamente dado por el origen de esta arteria que se llama las arterias vertebrales. ¿Okay? Rama de un lado, del lado derecho de la subclavia derecha y de la izquierda de la subclavia izquierda. La diferencia de la subclavia no va a ser el tronco encefálico o no sale directamente del tronco. Ella sube, ¿okay? Asciende, y si ustedes, no sé si en la práctica lo vieron, vieron las vértebras cervicales, ellos tienen unos orificios laterales que se llama, que es el conducto para la arteria vertebral. Ella entra en eso y asciende, y a nivel de CO2 sale para formar y unirse hacia su trayecto más. Se hace intracranial para formar lo que es la arteria básica. ¿Sí? Entonces, esta arteria vertebral, antes de formar la arteria básica, da una rama, que es una rama que se llama arteria severosa póstero inferior, que es esta que se llama, ahí la tiene pita, pues está en inglés. Y esta es la encargada de ligar lo que es el bulbo, parte del bulbo y parte inferior del cerebro. Ya formada la basilar, tenemos esta que se llama arteria cerebrosa anterior, que me va a dar parte de indicación del cuerpo y parte anterior del cerebelo. Y antes de dar sus órganos terminales, que son las cerebrales posteriores, da la cerebrosa superior o suca, ¿okay? Antero superior, que me va a dar irrigación parte del mesencéfalo y parte posterior y superior del cerebro. Y una foto, mira cómo la basilar también nace ramas y irrigan el cuerpo. ¿Okay? Y aquí hay una foto, son cadavéricas laterales, una pieza anatómica, aquí es importante, y esto le va a dar importancia clínica para ustedes. Hay lesiones vasculares y te pueden dar representaciones cerebrológicas. Entonces, cuando uno ve anatomía y ve esto, entonces tú puedes ver, por lo menos en la porción superior, aquí, este nervio que vemos saliendo aquí, es el oculomotor. Y tiene una pinza, ¿okay? Tiene las arterias cerebrosa superior por abajo y la arriba tiene esta arteria cerebral posterior. Si tú tienes
Una dilatación que llamamos aquí aneurisma, en cualquiera de estas puede tener una afectación neurológica, puede tener un desarrollo. Entonces, conocer estas estructuras anatómicas es importante. Igual que aquí abajo, este que tenemos aquí es el nervio trigémino. ¿Okay? Muchas veces este vaso, por alguna razón, aumenta la tortuosidad y llega y comprime el nervio trigémino. Y da una clínica que es lo que vemos, la neuralgia del trigémino, usualmente está dada por estas tortuosidades que pueden haber en el vaso que comprimen el nervio. Entonces, la importancia de no pasar el tallo, la origen aparente de los nervios, sino la parte vascular, porque hay algo que te va a representar clínicamente y puedes llegar a un diagnóstico viendo al paciente y decir, bueno, yo te voy a representar la imagen porque yo creo que esto puede estar asociado a una cosa clínicamente determinada. ¿Sí? Otra cosa importante, el troncoencefálico, es la sustancia reticular. La sustancia reticular es una sustancia medial, lateral, ¿okay? Y la sustancia reticular tiene una importancia porque permite la conexión, ¿okay? Con el entorno. Si no tenemos, si hay una lesión de la sustancia reticular, puede llevar a un coma, si no hay conexión. A pesar de que las vías anteriores y lo que es alguna experiencia, hay una lesión de esa sustancia reticular, hay importantes pérdidas de la conexión con el entorno, lo que llamamos coma. ¿Okay? Esa sustancia reticular también tiene otro tipo de importancia porque también tiene un manejo importante con el dolor. ¿Okay? Esa sustancia reticular tiene una importancia que van a ver cuando cuando veamos dolor, que tiene, regula, una información que ayuda a regular el dolor. ¿Sí?